Por favor, espérenme un momento que está cargando estoy descargando la diapositiva, que se había borrado el archivo que tenía, pero bueno. Hoy día vamos a ver un tema importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque vamos a ver 4 autores en un rato. Y vamos a empezar con Hegel. Yo sé que para muchos, incluso para mí, Hegel es un poco complicado, así que, bueno, lo que le podemos decir de Hegel es que es un pensador idealista. Si ustedes revisan la primera parte, es un pensador que tiene un pensamiento deductivo. ¿Qué es esto deductivo? Lo vamos a ir a contraponer con lo inductivo, ¿no? ¿Qué es lo inductivo? El pensamiento científico. O sea, el pensamiento científico moderno es un pensamiento inductivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, caso 1, caso 2, caso 3, generalizo. El pensamiento deductivo es un pensamiento que va en un sentido contrario, ¿no? Primero tengo la norma general y luego tengo la norma, las comprobaciones. Entonces, en el caso de Hegel, estamos ante un pensador idealista, pero es trascendental porque nos brinda la idea de que la historia tiene un propósito. O sea, lo principal, y yo espero que ustedes se queden con esto de Hegel, es que para Hegel la historia tiene un fin, ¿no? Es decir, no es gratuito, o sea, la historia tiene un fin. Es como que para él la historia es el desarrollo de la libertad. O sea, a través de la historia hemos logrado mayores grados de libertad. Buenos días, muchachos. Hemos logrado mayores grados de libertad, ¿no? Entonces, para Hegel, desde el esclavismo, o sea, de los primeros momentos hasta la actualidad, lo que hemos visto es un desarrollo de la libertad en el ser humano, ¿no? Con esta idea me quiero quedar porque es preponderante, ¿no? Y para los autores que vamos a ver ahorita. Porque la historia no tiene que tener un fin. O sea, si vemos fríamente, o sea, somos calculadores, diríamos, pero ¿por qué la historia tiene que tener un fin? La historia es una sucesión de hechos, pero se dan y punto. Pero para Hegel, todo se da con el propósito de que el hombre llegue a un mayor grado de libertad. Es ahí al menos la contribución que él hace, ¿no? Bueno, de esto va a venir luego la idea del progreso, ¿no? Que es una idea mucho más peligrosa, ¿no? Como vamos a ver en breve. Ahora, Hegel nos dice, lo finito tiene razón en tanto existe el infinito, ¿no? Es decir, por ejemplo, cada uno de ustedes, Michael, es un ser finito, ¿no? Es un ser finito, pero su existencia tiene razón en tanto existe una comunidad de seres humanos, ¿no? O sea, una comunidad mayor. Todos los objetos finitos tienen sentido en tanto existe una infinitud de objetos, ¿no? O sea, lo finito, o sea, parte de todo. Es básicamente el concepto de parte de todo. Concepto de parte de todo. Bueno, ahora, sobre Hegel, además de esto, podemos señalar esto de la tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Bueno, no es que él lo haya dicho textualmente así, pero se los presenta en este esquema porque es didáctico, ¿no? O sea, decir que él pensó que la lucha de contrarios, esto sí lo pensó, produce algo más, algo nuevo, ¿no? Es algo, sí, la lucha de contrarios produce algo nuevo, eso es innegable. Básicamente lo que nos dice. Miren, yo con Hegel me quiero quedar en un punto importante, ¿no? Que es el sentido de la historia. O sea, no es un sentido gratuito, para mí es un sentido, es una idea genial, no la comparto, pero para mí es una idea genial, ¿no? El hecho de que pensar que la historia tiene un sentido es trascendental. Es un sistema idealista en el cual la idea está por encima de todo, ¿no? O sea, la idea está por encima de todo. Y vamos a ver que para él, tanto es así que la idea está por encima de todo que nos dirá la realidad tiene sentido en tanto es razonable. A ver, por ejemplo, les digo, si alguien diese una ley en este momento para aprobar el esclavismo, no sería razonable, no sería razonable. ¿Por qué no sería razonable? Bueno, para la mayoría de personas no nos parece razonable que exista esclavismo en esta época.
Entonces, por más que alguien haya decretado esa norma, al día siguiente creo que la mayoría nos levantaríamos e iríamos contra esa norma. Entonces, sí, lo real es racional y lo racional es real, ¿no? O sea, supongamos que mañana se instaura un gobierno comunista en el Perú, la gente no lo soportaría, no lo toleraría, ¿no? Entonces habría una sublevación y nuevamente vamos a esto de lo real racional, ¿no? O sea, lo que existe en la realidad es racional y lo racional es real, ¿no? O sea, va de la mano, ¿no? En algún momento la monarquía francesa era un concepto racional, ¿no? Está bien, así son las cosas, ¿no? Y vivíamos en la monarquía francesa, pero en algún momento dejó de ser racional para la mayoría de personas y entonces se volvió como algo inútil y entonces se produjo la Revolución Francesa. Entonces, lo que era racional dejó de serlo y a la vez dejó de ser real, porque la gente se sublevó contra eso, ¿no? Entonces, siempre esta idea de que lo racional va ligado a lo real, ¿no? Bueno, en general, con Hegel, que es el padre de casi todo lo que vamos a ver hoy día, no les recomendaría no profundizar porque es un autor bastante oscuro, ¿no? Oscuro en el sentido de sus textos y realmente con Kant quizás sean uno de los autores más complicados en lengua alemana, ¿no? Ahora, Hegel es importante, sí, porque da paso a Marx y Marx marca casi todo el siglo XX, ¿no? El marxismo, ¿no? Pero no solamente con Marx, o sea, si vamos ahora vemos el positivismo también se enmarca en esta idea del progreso, ¿no? Es la idea del progreso. Esta idea de que, según Hegel, la historia tiene un sentido y es un avance, o sea, vamos hacia adelante y vamos hacia mejor, para Hegel vamos hacia más libertad, para los que van a venir van a ser ideas distintas, ¿no? Por ejemplo, Comte, cuando presenta el positivismo, nos dice la ciencia, ¿no? La ciencia es lo que viene y la ciencia nos guía para ver el futuro, ¿no? Pero de alguna forma también está en la misma idea de que el progreso y la ciencia van a ir adelante, ¿no? Hay un sentido en la historia, vamos hacia adelante y vamos hacia mejor, hay un progreso. Y Comte y los positivistas lo dicen descaradamente, ¿no? Ahora, hay muchos positivismos, no nos quedemos con el positivismo kantiano, ¿no? O sea, el positivismo de Comte es un positivismo que está ligado a la física y que al final se vuelve casi un movimiento religioso, ¿no? Pero no es el único positivismo, ¿no? O sea, también hay otras escuelas del positivismo. Pero nos toca estudiar a Comte, ¿no? O Comte, como le llaman los franceses, ¿no? Comte. Eliminan la E. El punto con Comte y el positivismo es que estas personas están cansadas de las revoluciones. O sea, pensemos un poco, ¿no? Comte ya viene después de la Revolución Francesa, del Imperio Napoleónico, vive en Francia, y estamos cansados de las revueltas, ¿no? O sea, ¿para qué tantos baños de sangre inútiles, ¿no? Ya no más, eso es una cuestión de salvajes, ¿no? La gente incivilizada hace guerras, nosotros no. Entonces, ¿por qué no pensamos, diría Comte, en los progresos que está dando la física, entre otras ciencias, o la ciencia en general, en algunos campos, y esta ciencia que nos ha mostrado el camino en el mundo natural, ¿por qué no nos podría mostrar también el camino en el mundo social, ¿no? Es decir, si la ciencia ha provocado esto, él está viviendo las revoluciones industriales, si la ciencia ha provocado estas revoluciones industriales, ¿por qué no pensar que a su vez la ciencia también puede llegar a leyes, a captar, o sea, a mostrarnos las leyes del mundo social, y con estas leyes del mundo social podemos llegar a dominar los avances de la sociedad. Y entonces llegamos a la idea, ¿no? Orden y progreso. Es decir, a la luz de la ciencia, en este caso la ciencia social, vamos a obtener las leyes sociales y con estas leyes sociales vamos a avanzar a nivel, valga la redundancia, social, y ya no vamos a recurrir a las revoluciones, a las guerras, ¿no? Que son, la verdad,
procesos incivilizados, ¿no? O sea, desde el punto de vista kantiano, obviamente, ¿no? Entonces, orden y progreso. Orden. Ya estamos cansados de la Revolución Francesa, del Imperio Napoleónico, del gobierno de terror, de la contrarrevolución. Ya estamos cansados de todo eso, ¿no? Apliquemos la ciencia al desarrollo de la sociedad. Es básicamente la idea que nos vende con, ¿no? Ahora, esta ciencia, o este encumbramiento de la ciencia, es respecto a la ciencia moderna. O sea, no es la ciencia que se ha hecho siempre, ¿no? O sea, si ustedes ven, en el mundo antiguo, la gente hacía ciencia para poder conocer, o sea, lo que llamamos ciencia, o sea, la gente es conocer por conocer en el mundo antiguo. O sea, me imagino a Aristóteles sobre todo, que estudia el mundo físico, y solamente lo que él hace es conocer por conocer, ¿no? O sea, no busca una aplicación práctica al conocimiento que tiene. En cambio, la ciencia moderna se caracteriza por buscar aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el COVID, ¿no? Ahora hay un montón de científicos trabajando para buscar soluciones, ¿no? Pero no es porque les interese tanto analizar el virus o los virus, ¿no? Es el punto de que necesitamos una cuestión práctica, solucionar el problema que tenemos. La ciencia moderna se caracteriza por ser práctica, ¿no? Es realista, sí, porque se basa en la realidad. La ciencia se basa en la realidad, ¿no? Eso es indiscutible. Pero es práctica en el sentido de que buscamos una utilidad, ¿no? O sea, como decían, ¿no? Conocer para prever para proveer. En última instancia, lo que nos importa es proveer los recursos básicos para poder subsistir, ¿no? Es el punto. Y yo les digo una cuestión concreta, ¿no? Por ejemplo, ustedes están supuestamente en los principios de conocimiento científico, ¿no? Ustedes están acá, o ustedes estudian, no porque les interese aprender o conocer, será uno en 100, ¿no? Ustedes están acá simplemente porque quieren ingresar a la universidad y la universidad les ha puesto como ¿no? Como un requisito el pasar un examen de conocimientos básicos, ¿no? Entonces, para eso estudian. No estudian por el conocer. En cambio, los griegos estudiaban, buscaban el conocimiento por el conocimiento, ¿no? O sea, no buscaban una utilidad práctica. En cambio, la ciencia moderna y el conocimiento en general en la modernidad, sí. Y a eso apunta Conte, ¿no? Conte nos diría, sí, efectivamente, la ciencia es el camino, y él plantea que se establezca una nueva ciencia, que es la sociología, para estudiar la sociedad, porque él considera que a través de la ciencia podemos llegar a leyes naturales, como los que han mostrado el camino de las revoluciones científicas, pero también podemos hallar leyes sociales, ¿no? Y estas leyes sociales nos van a permitir avanzar como sociedad. Entonces, él lo está diciendo claramente, ¿no? La ciencia tiene una utilidad práctica y hacemos ciencia porque queremos descubrir algo, ¿no? No hacemos ciencia solamente por conocer. Ahora, desde su punto de vista, la humanidad ha pasado por 3 etapas, ¿no? O 3 estadios o estadios, ¿no? La primera es el estadio mitológico, ¿no? Es donde las explicaciones que se da el hombre son de carácter religioso y mítico, ¿no? A ver, por ejemplo, yo he escuchado todavía eso, ¿no? Hay truenos, ¿no? Entonces los caballos de San Jorge, o San Jorge está cabalgando en el cielo, ¿no? O Jesucristo está cabalgando en el cielo y por eso se producen estos sonidos, ¿no? Entonces, ¿es una explicación? Sí, es una explicación, pero es una explicación de carácter mítico, mitológico, ¿no? Entonces, hay explicaciones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, los egipcios no conocían cuál era el principio del río Nilo. Entonces, ellos decían, bueno, la diosa está llorando. Y como está llorando, produce o provoca que surja el río. Entonces, es una explicación. Pero es una explicación de carácter mitológico, ¿no? Religioso, mitológico. Y así en la humanidad, en los primeros momentos de la humanidad, vamos a ver que el ser humano se maneja por ese tipo de explicaciones. Pero en algún momento esto cambia, ¿no? Entonces surge la filosofía dentro de la cultura occidental y con la filosofía vamos a ver que surgen las explicaciones de carácter racional, ¿no? Entonces el hombre usa la razón para explicarse los fenómenos del mundo o intenta descubrir los fenómenos del mundo
a través de la razón, ¿no? Entonces, damos paso a la filosofía. Pero no olviden ustedes que la filosofía, al fin y al cabo, es la filosofía es especulación. Obviamente que es un razonamiento bastante riguroso, ¿no? O sea, no es que cualquiera haga filosofía. La filosofía es un pensamiento racional y riguroso, bastante riguroso, pero no deja de ser especulación, ¿no? O sea, se me ocurre, ¿no? Ustedes ven a Marx o ven a Platón o ven a Aristóteles y lo que están viendo es una persona que ha hecho un sistema especulativo y racional, ¿no? Pero al fin y al cabo es especulación, ¿no? Es especulación. Con esto de especulación me refiero a que es mi razonamiento, ¿no? O sea, yo puedo razonar y puedo explicarte algún aspecto de la realidad y no deja de ser mi razonamiento. Esto, dirá en este caso Conte, da lugar al estadio positivo, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza el estadio positivo? Porque vamos a ver ahora, sí, que es la ciencia la encargada de explicar los fenómenos de la naturaleza. O sea, la ciencia es la encargada de explicar los fenómenos del mundo. Ya no es especulación, porque la ciencia nos dice cuál es el camino, la ciencia nos dice, así es, y lo demuestra. No es solamente mi punto de vista, por más que sea riguroso, ¿no? Entonces, es el punto. Entonces, vemos que para Conte existe la idea del progreso, o sea, es decir, una idea de que vamos hacia adelante y vamos hacia mejor, y a la vez, él está planteando que encumbremos esta ciencia como modelo para poder comprender la realidad, pero no solamente la realidad natural, sino también la realidad social, ¿no? Y por tanto, datos importantes, ¿no? O sea, la ciencia positivista por excelencia es la sociología. O sea, ellos piensan que en ese momento surge la sociología como ciencia para buscar las leyes de la sociedad. Y otro punto importante en el caso de este autor es el hecho de que nos está planteando un retorno, en todo caso un retorno, a, a volver sobre los principios de la ciencia, ¿no? Y esto, volver sobre los principios de la ciencia, es básicamente, nuevamente, vamos a ir al punto de que la ciencia para él es práctica, o sea, tiene una utilidad y se basa en la realidad, realismo, ¿no? Para finalizar este punto, solamente compartirles algo, ¿no? Para el pensamiento científico, y me refiero con esto a todos los que hacen pensamiento, a los científicos, a los epistemólogos, para el pensamiento científico no existe, o no podría existir una verdad absoluta. O sea, esto es impensable. O sea, para la ciencia lo que existe es una verdad relativa, ¿no? Es verdad en tanto no se demuestre lo contrario. O sea, es verdad mientras no suceda algo extraordinario. Pero no se me ocurre algún científico que considere que ha llegado a la verdad, ¿no? Todos los científicos parten del hecho de que lo que han propuesto sea mejorable y sea, hasta incluso pueda ser refutado en el futuro, ¿no? Pero es lo que ellos nos aportan. Entonces, esto me parece importante, ¿no? Sí, no existe una verdad absoluta ni para la ciencia, y de esto se basa el positivismo, tampoco para el positivismo, ¿no? Ahora, el positivismo tiene carencias, es indudable, ¿no? El positivismo tiene carencias, principalmente en el orden, se podríamos decir, instintivo, ¿no? O sea, el hombre no solamente es ciencia y razón, o sea, no lo es. En este caso, los positivistas rechazan todo lo metafísico, ¿no? Pero se me ocurre, ¿no? Es decir, la metafísica también es parte de la humanidad, o sea, también es parte del hombre, o sea, hay una parte religiosa, literaria, ¿no? Entonces, no podríamos negar totalmente la metafísica, me parece, ¿no? Pero los positivistas sí, ¿no? Es como una reacción a tantos años quizás de pensamiento metafísico, ¿no? Bueno, y luego viene Marx,
con Marx vamos a ver las relaciones sociales de producción. En principio, debo decir que el marxismo no solamente es Marx, ¿no? Principalmente es Marx y Engels, ¿no? O sea, Marx y Engels forman lo que es el pensamiento marxista. Eh, Ellos le van a dar importancia a las relaciones sociales de producción. Eh, Según ellos, las relaciones sociales de producción definen lo que es el ser humano. A ver, el ser humano vendría a ser, o se ha formado, en tanto establece relaciones sociales de producción y esto nos distingue de todos los otros animales. Uh, Voy a decirles algo sincero, ¿no? O sea, ustedes, yo no tengo por qué caerles bien, ni ustedes a mí. Y en general, ustedes viven en sociedad y no tienen por qué caerles bien su vecino, su vecino o la persona que vive cerca, ¿no? Porque el ser humano vive en sociedad por necesidad, ¿no? Por necesidad. Todas las personas necesitamos del resto para sobrevivir. Entonces, bajo esa lógica es que hacemos, ¿no? O sea, nos planteamos una determinada sociedad y todo lo demás. Entonces, ¿qué es importante acá? Son las relaciones sociales de producción. ¿Cómo nos organizamos para poder producir? Es el punto, ¿no? Entonces, partiendo de esto, Marx nos diría algo, ¿no? La filosofía hegeliana, esto de tesis, antitesis y síntesis, lo va a aplicar al desarrollo de la historia. Y con esto vamos a tener el materialismo histórico. A ver, miren, voy a ser un poco grosero en la explicación porque obviamente hay una infinidad y hay una infinidad de factores que nos explican lo que va a acontecer, ¿no? Lo que les voy a contar. Entonces, no es tan simple. Pero voy a ser simplón al hecho de decirles, es así, ¿no? O sea, partimos del punto de que eh, en algún momento de la historia, los seres humanos cazaban, ¿no? O sea, cazaban, recolectaban, ¿no? Sí, 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 no se preocupen. He pasado a otra computadora para mayor facilidad, ¿no? Pero la explicación es el mismo, ¿no? Vamos a ver. Al principio les decía que Marx nos había dicho que lo importante del ser humano son las relaciones sociales de producción, es decir, cómo nos organizamos para producir. No es el que me caigo bien, te caes bien, no, eso no, o sea, cómo nos organizamos para producir, eso es lo que es importante en la sociedad humana. Pero al principio de los tiempos, cuando vivíamos en hordas o en tribus, simplemente tú tenías tu tribu y al final se te acababa la recolección, se te acababa lo que tenías en tu territorio y lo que hacías era invadir el terreno del otro, ¿no? O sea, invadías el terreno del otro para poder eh, hacerte de los recursos que había en ese lugar. Entonces matabas a la otra tribu y te quedabas con lo que ellos tenían, ¿no? O sea, básicamente así ha actuado la humanidad por mucho tiempo, ¿no? Pero en algún momento de la historia, en teoría, la mujer descubre la agricultura, ¿no? Entonces, como ya tienes agricultura, lo que vas a hacer es vas igualito a invadir el terreno de tu vecino porque necesitas más terreno para cultivar. Eso no ha cambiado. Pero la próxima vez que tú cultives, vas a decirle al otro, ¿sabes qué? Eh, no te debo matar. O sea, te puedo perdonar la vida, pero eso sí, trabaja para mí, ¿no? Trabaja para mí.
Y esto nos da paso a una etapa a una etapa de la humanidad, al decir del marxismo, que es el esclavismo, ¿no? O sea, surge el esclavismo en algún momento, pero valgan verdades, tener un esclavo es bastante pesado y caro, ¿no? O sea, un esclavo es como objeto, pero también a la vez es como si tuvieras tu mascota, ¿no? O sea, por más que esté viejo, enfermo, lo tienes que cuidar. Es parte de la ética del dueño, ¿no? O sea, eres un mal dueño si maltratas a tus esclavos. Entonces, en algún momento, como avanzan las formas de producción, y vamos a necesitar más gente y que trabaje, ¿no? Con menos costos. Entonces, vamos a decir, bueno, libertad para los esclavos, ¿no? Libertad para los esclavos. Pero eso sí, si quieres comer, vas a tener que trabajar para mí, ¿no? Porque yo soy el dueño de la tierra. O sea, te liberto, pero no te voy a dar tierra, ¿no? O sea, eso no. Entonces, en esta nueva etapa surge el feudalismo, ¿no? Y de alguna forma en el feudalismo el siervo va a tener que entregar sus cosechas o una parte de sus cosechas al margen de si produce o no produce o se ha enfermado, ¿no? O sea, es menos cargos, ¿no? Y vamos a ver que a la vez que surgen los siervos y los nobles, ¿no? O la aristocracia, también se produce surgimiento de alguna clase social que vienen a ser los burgueses, ¿no? Lo que hace la burguesía es, básicamente, producir en base a las manufacturas, ¿no? A la parte de la fábrica. Entonces, cuando la burguesía necesita trabajadores y compradores para dinamizar todo esto, hace la guerra a los señores feudales, a los nobles, y finalmente la burguesía gana, ¿no? Entonces, como diría Velasco, ¿no? Libertad para el siervo, el campesino, el patrón ya no comerá de tu sudor, ¿no? Entonces, libertad para todos, ¿no? Esta cuestión de libertad para todos está bien, ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo, ¿no? Está bien, pero si quieres comer, vas a tener que trabajar para mí, porque yo soy dueño de los medios de producción, es decir, yo soy dueño de las fábricas, ¿no? Entonces trabaja para mí, ¿no? Es el punto. Surge el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Es aquellos que venden su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, no hay nada para el proletariado, solamente viven en función del trabajo que venden, ¿no? O sea, es decir, este es el punto para ellos, ¿no? Básicamente es lo que nos representa el proletariado. Ahora, vemos que en este periodo, a decir del marxismo, o a decir de Marx y el marxismo, ¿no? En general, lo que estamos viendo es un proceso en el cual los medios de producción igual se siguen desarrollando y vamos a dar paso a una nueva etapa, ¿no? Según ellos, es el comunismo, ¿no? O sea, de alguna forma podemos ver esto porque hay un avance en los medios de producción, y sí, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando hay sobreproducción de leche en el norte, esta leche se bota al río, ¿no? Y cuando hay una sobreproducción, digamos, de cereales, las grandes compañías transnacionales botan ese cereal excedente al océano, ¿no? Porque no podemos sobrecargar el mercado porque los precios bajarían. Entonces, sí, efectivamente, los medios de producción se han desarrollado a tal punto que hay se produce más de lo que podemos consumir. Y esto sería, para el marxismo, lo determinante, ¿no? Con eso se estamos yendo al hecho de que en algún momento va a surgir un nuevo periodo, un nuevo modo de producción, ¿no? Ahora, esto del de la estructura económica, y a la vez vamos a ver que también va acompañado de la superestructura ideológica, es básicamente algo que vamos a pasar a analizar. Ahora sí, miren. Esto es lo que quiero mostrarles, ¿no? Miren, la estructura económica determina la superestructura ideológica. ¿Qué nos quiere decir con esto, no? A ver, supongamos, ubiquémonos en el esclavismo, ¿no?
En el esclavismo, ese es el modo de producción, o sea, la estructura material, la estructura económica es la esclavista. Pero a su vez, esto determina o hace posible que la superestructura se corresponda con esto. ¿Y qué es la superestructura? Es la religión, la literatura y todo lo demás. Es decir, toda la parte ideológica se corresponde con la forma de producción, con la estructura económica. A ver, el derecho dentro de ese periodo esclavista lo que va a ser un derecho del amo, cómo puede negociar a su esclavo, cuáles son sus derechos sobre el esclavo, ¿no? O sea, el derecho habla sobre la esclavitud. En ese periodo histórico también vemos que la literatura va a decirnos cuáles son los valores del buen amo, del buen esclavo, ¿no? La religión también, o sea, la religión va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un esclavo y ubícate en tu lugar y no te rebeles, ¿no? O sea, todo el conjunto ideológico va a mantener un statu quo. Es el principio básico, ¿no? Ahora, en el capitalismo, ¿no? El derecho tiene una piedra fundamental, que es la defensa de la propiedad privada, ¿no? O sea, el derecho en el capitalismo defiende la propiedad privada. En la literatura, en el capitalismo, te va a hablar de, bueno, en algún punto te hablará cómo cómo se vive dentro del capitalismo, ¿no? Algunos hablarán bien, ¿no? Cómo puede ser un yuppie, un triunfador, y algunos dirán, ¿no? Que la soledad, el consumismo, pero todo gira en torno a cómo se produce en el capitalismo. Y la religión te dirá, por ejemplo, no robes, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo defiende la propiedad privada, ¿no? Los medios de producción, a sus dueños, ¿no? Está bien, es básicamente lo que nos dice Marx. Ahora, hay algunos puntos en los cuales se considera a Marx como el malo, ¿no? Esto está bien para un nivel no universitario, ¿no? O sea, en Inglaterra se le colocó como el pensador más influyente del último milenio, ¿no? Y no se equivoca, porque el marxismo ha determinado todas las ciencias naturales o ciencias sociales como se estudian en el siglo XX, ¿no? Y también mucha gente ha vivido en gobiernos, entre comillas, marxistas, ¿no? Pero yo quisiera aclarar dos puntos. El primero es que Marx alaba el capitalismo. Marx, en el Manifiesto Comunista dirá, el capitalismo es necesario y es pujante. O sea, cuando aparece el capitalismo, lo que hace es acelerar este desarrollo de los medios de producción, y está bien, ¿no? Pero luego, según su teoría, los capitalistas se vuelven ya como innecesarios, ¿no? Porque solamente viven de sus rentas. Y por esto es necesario un nuevo sistema social, por ahí. Lo segundo que quería aclarar es que el marxismo no necesariamente habla de lucha armada, ¿no? O sea, el marxismo es una teoría poderosa para explicar la sociedad, pero habla de revolución, y la revolución se puede entender de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Marx de joven es un hegeliano de izquierda, ¿no? Sigue a Hegel, pero desde una interpretación izquierdista, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, para él la tesis, o sea, la burguesía es la afirmación de algo. El proletariado está en lucha con la burguesía porque es su negación, ¿no? Y producto de esta lucha de contrarios surge la revolución, ¿no? Básicamente, ¿cómo avanza la historia? La dialéctica. La dialéctica la adopta de Hegel, ¿no? La adopta de Hegel. Miren, Nietzsche es una persona que, como Marx, está criticando la sociedad capitalista, ¿no? Pero Marx diría, proletarios, unidos, ¿no? Como Marx dice, la filosofía, acá está, para terminar el punto, ¿no? O sea, la filosofía, los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. O sea, Platón, Aristóteles, todos nos han dicho cómo funciona el mundo, o sea, han intentado hacerlo, ¿no? Pero no se trata de interpretarlo, se trata de transformarlo, la revolución, ¿no? Es el punto de vista marxista, ¿no? Y para él, la religión es el opio del pueblo porque se usa la religión para adormecerlos, ¿no? Para que defiendas la propiedad privada, para que no robes y esas cosas, ¿no? Pero bueno, Nietzsche también critica la sociedad occidental, pero desde su punto de vista, él diría, Occidente está enfermo, todos nosotros estamos enfermos, ¿no? Nuestra cultura está enferma. Y esto tiene culpables con nombre y apellido, ¿no? O sea, hay culpables, ¿no?
¿Quiénes son los culpables de que Occidente esté enfermo? Sócrates, Platón, Aristóteles, principalmente. Después vienen obviamente los judíos, ¿no? Pero los judeocristianos, ¿no? Pero son las personas que nos van a vender el cuento de que tenemos alma. O sea, no se olviden, ya hablamos de Sócrates, ¿no? El alma. ¿Por qué lloras? Porque voy a beber la cicuta. Si sabes que tengo alma y el alma es inmortal. Entonces no llores, tranquilo nomás, ¿no? Entonces voy a pasar una mejor vida. Platón. El alma, el mundo de las ideas, es mejor que este mundo corrupto, corruptible, que es el mundo de la materia, que es imperfecto. La materia es imperfecta, el alma es perfecta. Y en Aristóteles vemos que el alma, en ella reside la capacidad racional, o sea, lo que nos hace hombres o nos hace pensar. Entonces el alma está por encima del cuerpo. Esto, al final, junto con los judíos cristianos o el cristianismo, nos van a decir, hay una vida después de la muerte, porque el alma es inmortal, ¿no? Entonces, hay una vida después de la muerte. Entonces, no te preocupes, ¿no? ¿Qué nos dice el Evangelio? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿para qué estudias? ¿Para qué quieres tener plata? ¿No? Debes ser consciente de que un buen cristiano, una persona pobre que milita en el cristianismo, va a llegar a tener la otra vida, ¿no? O sea, y va a vivir al lado de Dios y todo, ¿no? Más difícil es que... Pero es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos, ¿no? Entonces, no te esfuerces. O sea, padece. Esta vida es de padecimiento y humildad para que en la otra vida disfrutes, ¿no? Si alguien te golpea, da la otra mejilla y todo lo demás. Entonces, la situación es esa. Entonces, a decir de Nietzsche, todas estas ideas lo que hacen es negar la vida, ¿no? Y la vida, el presente, lo que tenemos, es lo único cierto. O sea, no tenemos certeza de que exista la otra vida y tu alma es inmortal. No existe esa certeza, diría Nietzsche, él, ¿no? Él lo está diciendo. Lo único cierto es esta vida, entonces vívela, ¿no? Entonces apostemos por la vida, es el valor superior de la existencia, y esto se llama vitalismo, la corriente que él defiende, ¿no? La vida ante todo. Ahora, él también nos diría, el hombre tiene voluntad de poder. Ya saben qué, no nos hagamos acá los inocentes. Ustedes quieren dominar, yo quiero dominar, todos queremos dominar. O sea, ¿quién no quiere estar adelante? O sea, en su caso de ustedes, ¿quién no quiere ser el primer puesto y estar adelante en todo esto del proceso, ¿no? Voluntad de poder. Todos los seres humanos de manera natural queremos dominar, estar adelante, es algo propio de nuestra naturaleza. El cristianismo lo que está haciendo es opacarnos o está vendiéndonos una idea con la cual negamos nuestra naturaleza, ¿no? Ahora, ponelo Polinio a lo dionisiaco, ¿no? Miren, antes de Nietzsche decían que, o los estudiosos del mundo griego decían, para los griegos predomina la razón, porque estaban estudiando a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Los grandes filósofos. Ya Nietzsche diría, no, lo que predomina en los griegos es lo instintivo, lo dionisiaco. O sea, en sus ritos, en todo lo de eso, vemos que ellos se desbandan, ¿no? Y eso es, él considera que es importante. Ahora, ya en el mundo contemporáneo, nosotros vemos que es una tensión permanente, ¿no? Para los griegos, los dionisiacos y los polinios están en permanente contradicción, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que nos dice, ¿no? Ahora, eso es lo que les decía, que hace una crítica a Occidente por lo mismo que Occidente está enfermo, porque niega los valores vitales, ¿no? Porque nos reprimen. Hay una moral, o dos tipos de morales dentro de esta moral, que es la moral del amo y es la moral del esclavo, ¿no? La moral del esclavo es esta moral cristiana que nos dice no robes, no pienses en ser mejor que el otro, ¿no? O sea, al final te dice, resígnate, ¿no? Resignación, humildad y todas esas cosas, ¿no? Son valores cristianos. En cambio, dirá, también existe la moral de los señores o de los amos, ¿no? Esta moral es del aristócrata, ¿no? O sea, yo soy y no me importa el resto, ¿no? Entonces, él dirá, debemos adoptar la moral de los señores, ¿no? De los aristócratas. Para él, el superhombre es aquel sujeto que puede establecer su propia escala de valores. Yo no te voy a enseñar cuáles son los mejores valores. Cada uno de ustedes debe hacer su propio esquema, ¿no? O sea, sin importar el resto, dice, estos valores me sirven para poder
vivir mejor, para poder desarrollar mi voluntad de poder. Si tengo que mentir, miento. Si tengo que robar, robo, ¿no? Entonces yo establezco mi propia escala de valores, el superhombre, al cual no le importa lo que van a decir, que está mal, ¿no? Los valores cristianos, no. Desde su punto de vista. Entonces, acá ha habido una mala interpretación, ¿no? Que eso de Nietzsche es nazi y todo lo demás. El superhombre no es una cuestión de piel o de género. El superhombre es una cuestión de un sujeto que que establece su propia escala de valores sin fijarse en el resto, ¿no? No somos amebas, diría, ¿no? Y acá vemos una contraposición con el marxismo, ¿no? Porque para el marxismo, proletarios del mundo unidos, ¿no? En cambio, Nietzsche el problema es individual, ¿no? Y cada uno establece su propia escala de valores. Ahora, respecto a esto del eterno retorno, vamos a ver que es básicamente la idea de que las cosas vuelven en sí, ¿no? O sea, todo se repite de otras formas. O sea, no hay un progreso. Están negando la idea del progreso que nos han vendido. Ya, o sea, lo podemos ver desde Hegel, pero principalmente nos la ha vendido Comte y los positivistas, ¿no? Él diría, no existe esta idea del progreso. Bueno, he hecho por algunas cuestiones técnicas en general, pero voy a recapitular para poder incidir en los puntos ¿no? importantes para que la idea es que todos ustedes aprendan, ¿no? Lo necesario, porque tampoco comprenderán que en 1 hora o en 55 minutos no vamos a hacer el pensamiento de todos, ¿no? De manera amplia. Entonces, les digo. Por favor, si tienen alguna duda, por favor, si tienen alguna duda, háganla mientras voy explicando para poder desarrollar sus dudas, ¿no? Escriban las dudas y cosas que yo voy explicando, ¿no? Y resolviéndolas. Ahora, como les decía, Hegel es un pensador idealista, ¿no? Construye un sistema idealista, un sistema bastante complejo, pero idealista, ¿no? Para él primero es lo deductivo, ¿no? ¿Qué es lo del pensamiento deductivo? Primero la norma general y después vamos a comprobar esto en las normas particulares, ¿no? O sea, primero de lo general a lo particular. ¿Y cómo llegas a eso general? A través de la idea, ¿no? La idea. Lo finito tiene sentido como parte del infinito, parte todo, ¿no? O sea, las partes tienen sentido solamente en tanto forman parte de algo infinito, ¿no? El absoluto, ¿no? Todo lo demás tiene sentido en tanto parte de, ¿no? La realidad está en constante movimiento, ¿no? O sea, él concibe la realidad en movimiento dialéctico. ¿Y por qué dialéctico? La palabra dialéctica se puede encontrar desde Platón, Aristóteles, ¿no? Pero en este caso la palabra dialéctica tiene que ver con esto de la lucha de contrarios, ¿no? O sea, tesis, antitesis y genera algo nuevo, la síntesis, ¿no? Este devenir tiene una finalidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? Alcance el saber absoluto, ¿no? Al final vamos a buscar el ser humano busca el saber absoluto, ¿no? O la humanidad en conjunto, ¿no? La historia universal es un conjunto de fases históricas que se va sucediendo dialécticamente, es decir, en esto de lucha de contrarios y síntesis, en un progresivo avance, vamos hacia adelante, hacia la realización de la libertad a través del Estado. O sea, para Hegel, la historia de la humanidad es la realización de la libertad. O sea, hemos buscado mayores grados de libertad. Y sobre todo esto se nota con el Estado prusiano en el cual él vive. O sea, de todas las formas de libertad, el Estado en el cual él vive es el mejor Estado. Y es un Estado en el cual se garantizan libertades, ¿no? Entonces, es lo que hay que aspirar. Acá el punto es con Hegel, ¿no? Porque él, por un lado, nos dice que todo es dialéctico y siempre va de manera progresiva, es decir, no hay un final, pero por otro nos quiere tentar con esta idea de que, bueno, su realización llega en algún momento y él es el filósofo que llega a captar todo y es el estado donde él vive es el mejor estado, ¿no? O sea, hay algo engañoso. Por eso les digo que surge esto de hegelianos de izquierda, hegelianos de derecha, ¿no? Por eso Marx es un hegeliano de izquierda porque va a llevar hasta los límites esta interpretación de que todo está cambiando y todo va a cambiar, ¿no? En cambio, también hay conservadores que se dicen discípulos de Hegel, ¿no? Los hegelianos de derecha, ¿no? Todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? O sea, la realidad tiene que ser racional. Eso les decía, si alguien aprueba la ley a favor del esclavismo, eso no tiene mucho de racional y por tanto lo derogaríamos, estaríamos contra, ¿no? Se dejaría de ser real rápidamente. Porque lo que existe en la realidad es racional, ¿no? Está avalado en la razón, ¿no?
Este ejemplo lo toma de la semana pasada cuando veíamos esto de la tesis, era, por ejemplo, el racionalismo de Descartes. El antítesis es cuando Comte decía, o el empirismo decía, ¿sabes qué? No hay ideas innatas. Entonces, de esta lucha de contrarios, vamos a ver que más adelante se da Kant, ¿no? Que es una síntesis, que es negación de la negación. O sea, niega lo anterior, pero no niega para tacharlo, sino para construir algo nuevo. Y él nos dirá, en el caso de Kant, que el conocimiento se da a partir de la experiencia, pero también de estas categorías innatas de espacio y tiempo. Entonces, experiencia y razón son necesarias, ¿no? Ahora, como les dije, no existe un solo positivismo, existen varios positivismos, el kantiano es el más conocido, y se caracteriza por ser realista y ser práctico, ¿no? Es decir, hacemos ciencia porque queremos dominar la naturaleza y queremos fines prácticos. Yo no me pongo a hacer ciencia, o sea, nadie me pagaría por hacer ciencia, solamente por conocer por conocer qué aplicaciones tiene tal cosa, y ahí acaba, ¿no? O sea, no, o sea, vamos en función de qué tan útil es eso que tú quieres investigar, ¿no? Y no olviden esto es importante, el relativismo, ¿no? Como les digo, está bien que el positivismo haya adquirido eso porque esto es más propio de la ciencia, ¿no? En el sentido de que ningún científico diría he llegado a la verdad, ¿no? O sea, absoluta, ¿no? Las verdades son relativas, son momentáneas, ¿no? Ahora, estadio positivo, empezamos de abajo, ¿no? Lo teológico tiene que ver con las explicaciones de carácter mítico religioso, el estadio metafísico con las explicaciones filosóficas que al fin y al cabo son especulación, y finalmente estamos en el estadio positivo en el cual se llega en el siglo XIX, en el cual las explicaciones son de carácter científico y no hay nada mejor que eso, ¿no? Ahora, Marx, hegeliano de izquierda en su juventud, desarrolla un pensamiento propio al lado de Engels. Los dos trabajan juntos, toda su obra, ¿no? Marx es materialista, al contrario de Hegel, ¿no? Para él, la materia es primero, ¿no? O sea, la materia es, el ser humano es materia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, es materia altamente realizada, ¿no? Punto. Pero el ser humano es materia. No va al alma y esas cosas, ¿no? Marx aplicó la dialéctica, o sea, eso de que la lucha de contrarios y todo demás, la síntesis, a la historia. Por eso es lo que les comentaba, esto de que cada vez vamos viendo cómo los medios de producción se desarrollan y del esclavismo, obviamente a través de protestas, de revueltas, hemos pasado al esclavismo, al feudalismo, y en el feudalismo eso es evidente, ¿no? La Revolución Francesa y otras revoluciones han dado paso al nuevo modo de producción, ¿no? O sea, legitimar un modo de producción nuevo, ¿no? En este caso el capitalista. Mientras Marx se dedicaba a estudiar la historia social, se le atribuye a Engels más el estudio de la vida natural, ¿no? Cómo el hombre llega a ser hombre, cómo se desarrolla el mundo, ¿no? O sea, es básicamente el materialismo dialéctico de Engels, en base a la ley fundamental, que es la ley en la cual decimos que todo avance es una lucha de contrarios, ¿no? A ver, la esencia humana, para el marxismo, ¿qué hace al hombre hombre? ¿Cuál es su esencia? Es básicamente lo que les decía hace un rato, ¿no? Las relaciones sociales de producción. El hombre es el único sujeto que establece relaciones sociales de producción. Por lo cual, estamos acá o estamos en cualquier ámbito de nuestra vida y lo que hacemos es relacionarnos para producir lo que necesitamos para vivir. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, los filósofos solamente han interpretado la realidad, pero ya debemos pensar en transformarla, ¿no? Eso es lo importante. O sea, ¿para qué interpretamos la realidad si no es para transformarla? Es básicamente la idea de donde parte el marxismo, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos a Nietzsche, ¿no? Nietzsche nos diría, bueno, el progreso no existe. Vamos a ver. Miren, digamos, no es que digamos, tengo básicamente la... Tengo un celular en mi mano, no tengo un celular, tengo un celular en mi mano. Ahora, este celular, respecto a los celulares anteriores,
o sea, de hace 10, 15 años, ¿es un progreso o no es un progreso? O sea, mi celular representa un progreso respecto a los celulares de otras versiones. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? A ver, para que me demuestren al menos que están despiertos. A ver, muchachos, a ver, ya. ¿No? Esta idea es, o sea, hay progreso, ¿no? Hay un progreso. Yo les diría, depende de, ¿no? O sea, la verdad es que mi celular, bueno, este no, pero el que compré el año pasado, en el 2020, se me cayó así 10 centímetros, ¿eh? Y se me rajó toda la parte de atrás porque era de cristal. Mi batería dura 8 horas y usándola a full, pero los celulares de hace 15 años, 10 años duraban 2 días, 3 días sin molestia, ¿no? Y servían para lo que deberían servir, que es para llamar. Entonces depende de, ¿no? O sea, las personas viven mejor ahora que hace 50 años, yo diría depende de, ¿no? O sea, hay más estrés, hay más depresión, la comida son menos de menos calidad, entonces depende de, ¿no? Entonces es básicamente una idea nueva, o sea, para el positivismo y el siglo XIX era indudable, existía el progreso, vamos hacia adelante y vamos hacia mejor. Incluso en el mismo Marx decimos esclavismo, feudalismo, capitalismo y siempre se va desarrollando, ¿no? Vamos hacia adelante y vamos hacia mejor. Para Hegel, ¿no? Esta idea de que cada vez la libertad se va desarrollando, mayores grados de libertad, también hay un avance. Vamos hacia adelante y vamos hacia mejor. Pero Nietzsche diría, no, el progreso no existe. O sea, todo simplemente lo que lo que hacemos es eh, repetitivo, ¿no? Repetitivo. Bueno, muchachos, espero que haya quedado claro. Yo pienso que sí, o sea, me he esforzado para eso. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Por favor, estudien, ¿no?